Se dice que el ser humano nunca estuvo solo. Desde los albores del tiempo, sombras lo observan, esperando el momento de revelarse. Este documental investiga a los demonios más perturbadores del cristianismo, entidades tan antiguas como el miedo mismo. En archivos olvidados de la Iglesia se mencionan nombres que jamás debieron pronunciarse. No pertenecen al tiempo, sino al caos anterior a la creación. Son ecos de una rebelión celestial que marcó el destino de la humanidad. Al principio, antes del hombre y de la luz, solo existía la voluntad del Creador. Pero un ángel osó desear más. Lucifer, el portador de la luz, fue el primero en alzarse contra lo divino. Su caída abrió las puertas del infierno y dio origen a los primeros demonios. Antiguos registros describen el momento como una explosión de fuego y resplandor. El cielo tembló, y un tercio de los ángeles cayó en llamas. Aquellos seres, antes puros, fueron deformados por la ira, convirtiéndose en la esencia de la corrupción y del dolor. Estas entidades vagaron por eras, extendiendo miedo y tentación. Cada una asumió un dominio, un pecado, un símbolo de la decadencia humana. Y según antiguos manuscritos, todas continúan actuando en las sombras de la fe y la razón. El Vaticano conserva documentos sellados con nombres prohibidos. En ellos hay relatos de sacerdotes que enfrentaron manifestaciones imposibles de explicar. Las descripciones coinciden con representaciones antiguas de los 7 príncipes del infierno. El primero de ellos, Mamón, es la personificación de la codicia. Nacido del deseo humano por el oro, se alimenta de la avaricia. En misas antiguas, los monjes afirmaban oír el tintinear de monedas en templos vacíos, señal de su presencia. Asmodeo, el destructor de hogares, aparece en textos hebreos como un demonio de la lujuria. Se dice que maldice los matrimonios y arruina el amor, pues considera que el vínculo entre dos almas es una afrenta a la soledad eterna del infierno. Belzebub, el señor de las moscas, es descrito en rituales medievales como un príncipe cubierto de podredumbre. Donde pasa, el aire se corrompe. Su dominio es la gula, pero su hambre nunca se sacia. Devora cuerpos, almas y recuerdos. Leviatán, el monstruo del abismo, es citado en el libro de Job como la bestia que habita las profundidades del mar. Su piel es impenetrable y su aliento, fuego. Simboliza la envidia y el caos, el enemigo silencioso que duerme bajo las aguas esperando su retorno. Belfegor, el demonio de la pereza y la decadencia, es descrito como el patrón de las invenciones humanas. Ofrece soluciones fáciles a cambio del alma. Dicen que su voz susurra a los genios, transformando la brillantez en semilla de perdición. Estos 7 príncipes, cada uno asociado a un pecado mortal, gobiernan vastos dominios en el infierno. Sus legiones vagan por la tierra, infiltrándose en las mentes de los débiles. Donde hay ambición, deseo o desesperación, su eco resuena. Pero la historia no termina ahí. Además de los 7 príncipes, existen entidades más antiguas, seres que preceden al propio Lucifer, espíritus creados durante el 6º día de la creación, inacabados, imperfectos, condenados a la sombra. Estos espíritus, según la tradición judía, jamás encontraron descanso. No pertenecen ni al cielo ni al infierno y vagan entre mundos. Son los demonios primordiales, restos del caos que antecedió al hombre, el reflejo de lo que nunca debió existir. Entre ellos, un nombre resuena en los textos prohibidos, Azazel. En el libro de Enoc es el ángel caído que enseñó a los hombres el uso de las armas y la hechicería. La humanidad, al aprender a matar, selló su alianza con el abismo. Durante el ritual de Yom Kippur,
Los hebreos enviaban un macho cabrío al desierto como sacrificio para Azazel, llevando consigo los pecados del pueblo. Pero los rabinos advertían: el desierto no perdona, devuelve lo que es suyo. En las crónicas de Enoc, Azazel fue encadenado bajo las arenas, atado con cadenas de fuego. Sin embargo, los místicos afirman que sus enseñanzas nunca murieron. Viven en cada guerra, en cada arma forjada por la mano del hombre. Otro nombre temido es Samael, el veneno de Dios. Se le describe como la serpiente del Edén, el tentador de Eva, pero su rebeldía antecede a la humanidad. Samael odiaba la creación, pues la consideraba una falla del diseño divino. Samael fue expulsado, pero no destruido. Se convirtió en ejecutor de plagas, portador de muerte e inspirador de cultos de destrucción. Sus seguidores lo llaman el ciego, porque se dice que perdió la vista al mirar directamente a Dios. Documentos apócrifos relatan que Samael aún camina entre los vivos, disfrazado en tiempos de guerra y epidemia. Donde hay muerte colectiva, quedan rastros de su presencia. Susurros lejanos, olor a azufre y el batir de alas quemadas. Lilith, la primera mujer, fue creada del mismo barro que Adán, igual en fuerza, igual en espíritu, pero se negó a inclinarse ante él. Su orgullo la convirtió en exiliada y su furia en madre de demonios. Desde entonces, deambula entre los vivos y los muertos. Antiguos textos mesopotámicos ya hablaban de Lilitu, un espíritu del viento y de la noche que atacaba a los recién nacidos. Con el tiempo, su nombre cambió, pero su esencia permaneció: la tentación, la independencia y la venganza. En el judaísmo medieval, Lilith fue retratada como la esposa de Samael. Juntos engendraron una progenie de súcubos e íncubos, seres dedicados a seducir a los humanos y corromper sus almas. Su reinado se extendía por los sueños. Durante la Edad Media, las madres colocaban amuletos en las cunas de sus hijos con inscripciones arameas: que Lilith no se acerque. El miedo era real. Se creía que su sombra podía sofocar a los recién nacidos mientras dormían. En rituales ocultos, Lilith aparece como una mujer de belleza inhumana, con ojos negros y alas de murciélago. Su voz se describe como un canto hipnótico que promete amor eterno, antes de arrebatar la vida a quien la escuche. Otra figura aterradora es Legión. Su historia aparece en el Evangelio de Marcos, donde un hombre poseído es interrogado por Jesús. «¿Cuál es tu nombre?», pregunta el Mesías. «Mi nombre es Legión», responde la voz, «porque somos muchos». La posesión de Legión no era una sola entidad, sino una multitud, espíritus caídos que compartían un mismo cuerpo. Según algunos teólogos, representaba la humanidad entera, esclava de sus propios demonios interiores. Cuando Jesús los expulsa, las entidades entran en una piara de cerdos que se arroja al mar. Pero algunos textos gnósticos interpretan este acto de otra forma. No fue una liberación, sino un destierro temporal. Legión nunca desapareció. Siglos después, durante la peste negra, monjes registraron casos de posesiones múltiples. Las víctimas hablaban en lenguas muertas y repetían las palabras de Legión. Era como si aquella fuerza hubiera regresado con el dolor humano. Documentos del Vaticano clasificaron estos eventos bajo el nombre Reapariciones de Gadara. Un sello negro fue colocado sobre los archivos, prohibiendo su estudio. Los textos afirmaban que el mal se propagaba de alma en alma. Pero no todos los demonios surgieron de rebeliones o castigos. Algunos, como Belial, nacieron del vacío. Se le conoce como el señor de la corrupción, maestro de la mentira perfecta. No desea adoración, sino descomposición moral. Belial es descrito como un ser hermoso y repulsivo a la vez, capaz de aparecer como un benefactor para sembrar la ruina.
En antiguas inquisiciones se decía que sus pactos eran invisibles. Bastaba aceptar una sola mentira para pertenecerle. En manuscritos del siglo XIV se advierte que Belial no destruye templos, los construye. Se infiltra en el poder, la política y la fe, alimentando el ego hasta reemplazar la devoción por ambición. Así, el infierno no invade, se infiltra. Otro nombre temido, Astaroth, el duque de las sombras. En la Edad Media fue descrito como un ángel caído que conservó su sabiduría divina. Enseña a los hombres ciencia prohibida, pero cobra su precio en lucidez y cordura. Los grimorios lo representan sentado sobre un dragón, sosteniendo una serpiente. Su voz causa desesperación, y quien la oye siente el paso de los siglos. Los magos que intentaron invocarlo terminaron locos, creyendo ver el tiempo detenido. Durante los juicios de brujas en Francia, se documentaron confesiones bajo tortura, donde las acusadas afirmaban haber servido a Astaroth. Todas describían la misma sensación, un aroma dulce, seguido de un silencio absoluto antes del dolor. Samael, Belial, Astaroth, cada nombre es una herida en la historia espiritual del hombre. Los demonólogos del siglo XIX intentaron catalogarlos, pero pronto comprendieron que no eran simples entidades, eran ideas vivas. Un exorcista de Praga escribió: no se combate al demonio con rezos, sino con verdad, porque donde hay mentira, él respira. Esta frase fue encontrada escrita en su celda, poco antes de su desaparición sin dejar rastro. La demonología moderna sugiere que las antiguas jerarquías infernales siguen activas, aunque ocultas tras nuevas máscaras. No se manifiestan como apariciones, sino como sistemas, ideologías y deseos colectivos. Quizás el infierno no esté bajo nuestros pies, sino dentro de cada decisión que negamos a la luz. Los demonios no solo habitan la oscuridad, la crean donde el alma se niega a mirar. Durante siglos, la Iglesia intentó ocultar la existencia de los llamados archiduques del infierno, Azazel, Jezebet y Samael, seres de un rango tan alto que incluso los exorcismos más poderosos eran inútiles frente a su voluntad. Azazel, el portador del desierto, fue condenado a las arenas eternas. Sin embargo, los textos del libro de Enoc narran que su conocimiento sobrevivió en forma de símbolos grabados en piedra, símbolos que aún hoy aparecen en ruinas sin explicación. Algunos arqueólogos modernos aseguran haber hallado estos signos en desiertos de Medio Oriente, idénticos entre sí, separados por miles de kilómetros. Las inscripciones parecen pulsar bajo la luz de la luna, como si respiraran. Jezebet, conocida como la Dama de las Plagas, fue una entidad de poder incalculable. Los textos apócrifos la describen como una mujer de belleza mortal, cuya voz podía propagar enfermedades con solo ser oída. Durante la Edad Media, los médicos de peste usaban máscaras con filtros de hierbas, no solo para protegerse del aire, sino de ella. Se creía que Jezebet rondaba los campos de muerte, recolectando el sufrimiento de los moribundos. Samael, la serpiente del Edén, fue el tentador original. Algunos teólogos lo consideran el verdadero adversario del hombre, incluso más que Lucifer. Su castigo fue caer sin morir, condenado a existir entre el cielo y la tierra. Los textos cabalísticos afirman que Samael sigue actuando a través de sueños y visiones. Cuando una persona sueña con serpientes que hablan o con jardines en ruinas, dicen que Samael ha pasado cerca de su alma. Durante el Renacimiento, los alquimistas intentaron invocar a estos archiduques para obtener conocimiento prohibido. La mayoría desapareció sin dejar rastro. Los pocos sobrevivientes hablaban de voces que ardían dentro de sus cabezas. A partir del siglo XVII, la demonología tomó forma académica. Libros como el Diccionario Infernal intentaron clasificar los niveles del infierno, nombrando jerarquías,
sellos y símbolos. Pero muchos autores murieron antes de terminar su obra. El misterio creció. Algunos decían que los propios demonios impedían que sus nombres fueran escritos, borrando las palabras de las páginas al amanecer. Hoy, muchos de esos manuscritos se conservan con espacios en blanco imposibles de restaurar. En la era moderna, la presencia demoníaca se manifiesta de forma diferente, ya no en posesiones visibles, sino en pensamientos, en estructuras sociales, en la adicción al poder. Los teólogos llaman a este fenómeno la sombra del siglo. En 1924, un sacerdote francés, Jean Delorme, registró el caso de un pueblo entero que afirmó ver el mismo sueño. Una ciudad ardiendo y un ángel sin rostro observando desde el cielo. A la mañana siguiente, una iglesia local fue consumida por el fuego. Los informes de la época indican que no hubo causas naturales. Nadie vio el inicio del incendio, pero todos escucharon un grito metálico proveniente del campanario. Desde entonces, el lugar es conocido como la Torre del Eco. A mediados del siglo XX, el Vaticano formó una división secreta llamada Ordo Vigilantiae. Su misión: investigar fenómenos considerados demoníacos y evitar el pánico público. Muy pocos saben que este grupo aún existe. Los archivos filtrados en 1987 revelaron operaciones en 5 continentes. En cada caso, se mencionaban símbolos coincidentes. Un círculo con 3 líneas entrelazadas, conocido como el sello del regreso. Nadie ha explicado su origen. Los testimonios de agentes de campo describen luces rojas flotando sobre ruinas, cambios bruscos de temperatura y murmullos en lenguas extintas. Algunos miembros terminaron en instituciones psiquiátricas tras sus misiones. Un investigador llamado Marcus Bell afirmó haber grabado una voz en una cinta de audio. Al reproducirla al revés, la frase era clara: "El cielo me teme". 2 días después, Bell fue encontrado muerto con las manos cubiertas de ceniza. Desde entonces, la orden prohíbe cualquier registro electrónico de sus exorcismos. Se cree que las grabaciones pueden actuar como portales de resonancia, permitiendo que algo cruce desde el otro lado hacia nuestro plano. Teólogos contemporáneos discuten si los demonios son seres externos o manifestaciones colectivas del mal humano. Pero algunos, tras presenciar posesiones imposibles, confiesan en privado: no es nuestra mente, es algo más antiguo. Y así, la línea entre lo real y lo espiritual se vuelve difusa. La demonología deja de ser una curiosidad teológica para convertirse en una advertencia, porque cada sombra proyectada por la fe puede esconder un rostro que nos observa. Durante el siglo XX, el auge del ocultismo atrajo a investigadores que buscaban pruebas tangibles del mal. Algunos creían que podían contenerlo con tecnología, otros querían liberarlo. El resultado fueron desapariciones, incendios y silencio. En 1952, una expedición en Rumania descubrió un monasterio enterrado bajo la nieve. Dentro se hallaron frescos de ángeles sin ojos y una inscripción en latín: Lux cadit, tenebra surgit. La luz cae, la oscuridad se alza. Los soldados que custodiaban el hallazgo reportaron pesadillas idénticas. Un coro de voces repitiendo un nombre: Azazel. Cuando regresaron, el monasterio ya no estaba. Solo un cráter cubierto de escarcha negra. Años después, en 1971, el Vaticano ordenó destruir una serie de documentos clasificados bajo el título Manus de Tenebris. Contenían informes sobre entidades detectadas durante rituales de exorcismo. Ninguno de los sacerdotes sobrevivió. Un fragmento rescatado describe una figura envuelta en humo, con un rostro humano formado por múltiples rostros. Cada uno susurraba una frase diferente, pero todas
decían lo mismo. No me expulsen, ya estoy dentro. A finales de los 80, el Ordo Vigilantiae envió agentes a investigar fenómenos en América del Sur. Comunidades enteras afirmaban oír campanas invisibles al caer la noche. Los animales morían sin heridas, con los ojos completamente negros. Los misioneros locales aseguraron que se trataba de la señal del Leviatán, manifestándose en tierra. Su llegada, decían, anunciaba el despertar de los antiguos príncipes del abismo, dormidos desde el comienzo de los tiempos. En 1993, un investigador chileno, Andrés Soria, grabó sonidos submarinos no identificados en el Pacífico. La frecuencia coincidía con los rezos del libro de Job en hebreo antiguo. 3 días después, Soria desapareció en alta mar. Sus notas finales mencionan una frase en arameo: el ojo se abre bajo las aguas. La Marina descartó el caso como accidente, pero la cinta original fue confiscada y nunca más vista. Solo quedan copias distorsionadas, llenas de murmullos. A medida que el nuevo milenio se acercaba, los informes sobre actividad demoníaca aumentaron, no en forma de posesiones, sino de visiones colectivas. Miles de personas soñaban con el mismo símbolo, una estrella invertida hecha de luz. Los psicólogos lo llamaron síndrome de revelación compartida, pero los teólogos del Vaticano lo reconocieron de inmediato. Era el sello de Samael, la marca que antecede a los cataclismos espirituales según el Codex Tenebris. Se registraron apariciones del símbolo en vidrios, pantallas y espejos empañados, siempre acompañado de un cambio súbito de temperatura y un zumbido grave, como si el aire se tensara. Algunos lo llamaron el sonido del alma agrietándose. En 2007, un grupo de científicos rusos intentó replicar estas experiencias mediante frecuencias de resonancia cerebral. Las pruebas se interrumpieron abruptamente. Todos los participantes informaron haber visto una figura sin ojos detrás del vidrio. Las grabaciones muestran el mismo patrón. Los instrumentos dejan de funcionar. El sonido se eleva y las luces parpadean. Luego, silencio total. Minutos después, una sola frase se oye desde un micrófono encendido: despiertan. El fenómeno se repitió en otros laboratorios sin conexión aparente. En todos los casos, las fechas coincidían con eclipses lunares. Para algunos estudiosos, eso probaba que las fuerzas descritas en los textos sagrados seguían actuando. Mientras tanto, en la Ciudad del Vaticano, un documento interno titulado In Silentio Lux alertó sobre una reactivación espiritual global. Decía que el velo entre lo divino y lo profano se estaba rasgando. El texto fue clasificado como inexistente. Filtraciones posteriores revelaron fragmentos de ese escrito. Los 7 círculos tiemblan. El portador de la luz murmura desde el polvo. Nadie sabe quién lo escribió. Algunos dicen que apareció solo, impreso en hojas sin firma. En templos abandonados de Europa del Este aparecieron símbolos tallados idénticos a los descritos siglos atrás. Cada uno marcaba un punto sobre un mapa. Al unirlos, formaban una figura conocida por los místicos como el corazón negro. El corazón negro sería, según la profecía, la semilla del renacimiento infernal. Cuando los 7 fragmentos se alineen, Lucifer recuperará su forma física, no como enemigo de Dios, sino como juez de una humanidad que ha olvidado su fe. Y mientras el mundo observa sus propias ruinas digitales, pocos comprenden que la oscuridad ya no necesita templos. Se propaga a través de las pantallas, de las voces, de la indiferencia. El infierno encontró una nueva puerta: la mente humana. A comienzos de la década de 2010, varias grabaciones anónimas comenzaron a circular en la red profunda. En ellas,
Voces en latín pronunciaban frases inconexas. Los estudios de sonido concluyeron que no eran voces humanas, sino superposiciones imposibles. En una de las cintas, una figura encapuchada recita fragmentos del Apocalipsis. Al ralentizar el audio, se descubrió una voz secundaria que decía: «La carne recordará su nombre». La cinta fue rastreada hasta una iglesia abandonada en Italia. Los investigadores hallaron allí un mural reciente que representaba a 7 ángeles cayendo en espiral, con los ojos cubiertos por vendas negras. En el centro, un círculo rojo. Debajo, una inscripción: «Et lux in inferno facta est». Y la luz se hizo en el infierno. En 2015, la Orden de Vigilancia reportó un suceso en Jerusalén. Durante una procesión religiosa, el cielo se oscureció sin explicación meteorológica. Testigos afirman haber visto una silueta alada reflejada en el humo del incienso. Científicos descartaron el evento como ilusión colectiva, pero los presentes aseguran que el aire se volvió denso y que un coro de voces invisibles entonaba un cántico invertido. El suceso se conoce hoy como el silencio del mediodía. A partir de ese año, los registros sobre posesiones aumentaron de forma drástica. Las víctimas hablaban de un mismo mensaje: «Él camina otra vez». Algunos mencionaban sueños con mares hirviendo y estrellas que lloraban sangre. Los exorcistas contemporáneos aseguran que las entidades actuales no responden a los nombres antiguos. Han adoptado nuevas máscaras alimentadas por la desesperanza moderna, tecnología, poder, corrupción. El mal se actualiza con la humanidad. En 2018, un grupo de investigadores laicos afirmó haber encontrado una conexión matemática entre los símbolos demoníacos y patrones de radiación cósmica. La comunidad científica los desacreditó, pero los números coincidían con fechas bíblicas. Uno de los científicos, Samuel Gorski, escribió en su diario antes de desaparecer: «No son símbolos, son coordenadas». Nunca se volvió a saber de él. Su laboratorio quedó vacío, salvo por un mapa dibujado con ceniza. Desde entonces, el Vaticano guarda silencio. Ningún pronunciamiento, ningún desmentido, como si supieran que lo que está por venir no puede detenerse con oraciones, sino con aceptación. La profecía avanza, inevitable. Los estudiosos de la demonología moderna sostienen que cada acto de soberbia humana despierta fragmentos del antiguo poder caído. Cada mentira, cada traición, cada ambición es una chispa que alimenta el fuego del regreso. Los textos del Codex Tenebris mencionan un corazón negro que late en el inconsciente colectivo. Cuando el miedo y la fe se igualen en intensidad, su pulso resonará en el mundo físico, abriendo la puerta final. Quienes aseguran haberlo visto describen una llama azul suspendida en la oscuridad. Dicen que brilla como un corazón latiendo. Las víctimas despiertan con marcas en las manos, 3 círculos entrelazados, el sello del portador. Médicos han registrado estos casos sin explicación científica. Las marcas se mantienen frías, como si absorbieran el calor del cuerpo. En todos los informes, los pacientes refieren un mismo sueño: un ángel cayendo envuelto en fuego. Los sueños coinciden con pulsos sísmicos detectados en 7 lugares sagrados del planeta. Ninguna relación geológica entre ellos, pero las fechas son exactas. Los investigadores lo llaman la respiración del abismo. En los círculos esotéricos se cree que esos temblores son el despertar de los 7 príncipes, no bajo la tierra, sino dentro del alma humana. El infierno ya no necesita abrir grietas, habita donde el hombre abandona la fe. Fuentes anónimas del Vaticano aseguran la existencia de un nuevo documento, In Silentio Lux Secund. En él se admite que la frontera entre lo divino y lo profano se ha disuelto.
El texto concluye con una advertencia: la luz ya no obedece. Mientras los científicos buscan razones, el silencio crece. Las voces del pasado parecen más cercanas que nunca. Si las profecías son ciertas, el retorno de los caídos no será visible, sino interno, espiritual y absoluto. Quizás los demonios más perturbadores del cristianismo nunca se marcharon. Solo aprendieron a tomar nuevas formas: orgullo, deseo, avaricia y miedo. Cada pecado es una oración, cada vicio, una invocación silenciosa. Y cuando la fe se convierte en duda, el portador de la luz se alza de nuevo. No para destruir, sino para recordar, porque el infierno no está debajo de nosotros, está aquí, en el silencio que precede al amanecer, cuando el hombre osa mirar al cielo.